dedicado exclusivamente a profesionales sanitarios de conformidad con las leyes y reglamentos locales. En caso de que alguno de ustedes no cumpla con estos requisitos, agradecemos amablemente retirarse del evento. Entonces les voy a contar algo súper importante de pronto para los que nos acompañan por primera vez o los que de pronto no lo recuerdan, y es que este seminario tiene algo muy especial, y es que está avalado por dos instituciones, una en Colombia, el Colegio de Químicos Farmacéuticos, y otra el Colegio de Químicos, Bioquímicos y Farmacéuticos de Ecuador, de Pichincha. Luego tiene doble certificación, y este es el certificado que van a recibir. Estamos jueves, la próxima semana entre jueves y viernes, a cada uno de los mails con los que cada uno de ustedes se registraron, para que ustedes sepan pues cómo lo van a recibir en la próxima semana. ¿Cómo va a ser nuestra agenda? Vamos a tener una votación inicial de una pregunta muy sencilla que ahorita les voy a mostrar. Luego sigue la conferencia de nuestro doctor Abdiel Esquivel. Luego de la conferencia vamos a tener la misma pregunta de la votación 1, pero para ver, digamos, cómo avanzó ese conocimiento durante la conferencia. Luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final de la conferencia para que las vayan haciendo en el chat de preguntas y respuestas que aparece de abajo de sus pantallas. Y al final les agradecemos amablemente que nos ayuden con unas cortas preguntas que de verdad nos sirven muchísimo para evaluar nuestros contenidos. Y esta Academia Genfar, que como les decía al principio, es creada exclusivamente para ustedes y para que de verdad nos ayude a mejorar en eventos futuros. Entonces acá vamos a arrancar. La pregunta es muy sencilla y dice: ¿considera útil para su práctica profesional la información del tema que vamos a desarrollar? Califique de 1 a 10, donde 10 es la puntuación más alta, es decir, la conferencia es muy útil, y donde 1 es no muy útil. Así que los invitamos a votar. Aquí voy a hacer el lanzamiento, les debe estar apareciendo en sus pantallas para que nos ayuden a votar. Bueno, ese número fue subiendo, ya vamos en más de 500 participantes. Bienvenidos a los que se están conectando en estos momentos. Apenas vamos a arrancar. Ya 330 personas han contestado esta pregunta. Los invitamos a ayudarnos y responder en su calificación de 1 a 10. Recuerden que 10 es la puntuación más alta, es decir, si considera que esta información que vamos a desarrollar le es muy útil. Vamos en un 70% casi de votaciones. Les algunos minuticos. Minuticos más, a ver si sube el número. Si no, listo. Bueno, seguimos entonces. Ya entonces aquí le doy el espacio. Nuevamente les digo que nos acompaña Alexandra Vega. Creo que ustedes la han visto en nuestros seminarios anteriores. Alexandra, bienvenida. Qué rico que nos acompañes nuevamente. Muy buenas noches para todos. Es un gusto que estén acá. Estamos aquí muy bien acompañadas hoy, Mar. Muy bien acompañadas. Tenemos a nuestro speaker invitado que nos está acompañando desde México, y aquí una breve presentación. Doctor Abdiel, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está por allá ese clima mexicano? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Aquí desde la Ciudad de México, un saludo muy fraterno para todos los que nos están viendo y escuchando desde la tierra del tequila, del mariachi, del picante, de las telenovelas y de Chespirito. Entonces, feliz de la invitación, y sin duda alguna va a ser un tema que les va a interesar
pues a todos nosotros quienes estamos implicados en el área de dispensación de medicamentos. Gracias, doctor. Bueno, bienvenido. Aquí tiene a casi más de 600 personas conectadas. Como lo decíamos al principio, bueno, estamos principalmente de Colombia, Perú, Ecuador, aunque vi también hay otros países. Todo su público aquí dispuesto a escucharlo y bueno, al final nos vemos para con la doctora revisar cualquier duda que se presente en la presentación. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Bien, pues muy buenas noches. Como les mencionaba, para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Sin duda alguna, voy a presentarles información no solamente actual, sino también muy importante de gran reto que tenemos todos nosotros que estamos inmiscuidos en cierta manera en los medicamentos de calidad. Ustedes saben que el área de farmacia es un punto de la cadena de suministro que sin duda alguna pues nos toca tener una parte importantísima dentro de los medicamentos de calidad y que el paciente obviamente tenga aquellos insumos que, pues, que obviamente ayuden al recuperamiento de su enfermedad. Sin embargo, esto del área de medicamentos, como muchos de ustedes saben, pues trae ciertas cuestiones que necesitamos ir revisando y que sin duda alguna hay factores que están relacionados en la dispensación de los medicamentos bioequivalentes. Entonces, desde el punto de vista práctico, lo vamos a poder dividir en dos factores, es decir, son variables que a ustedes les puede afectar o bien puede ser de manera favorable para la dispensación de este tipo de medicamentos tan importantes. Pueden ser, por un lado, los factores internos, quiere decir, desde el área de prescripción en esa tan famosa relación médico-paciente en el cual toda esta información que se comparte con el paciente con respecto a la evolución de su enfermedad y las opciones de tratamiento que hay precisamente para este tipo de condiciones. Sin embargo, este acto de prescripción, lo que vamos a ver durante toda la presentación, son estos factores internos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista ético y también los factores externos que tiene que ver muchísimo con la relación que muchos de ustedes pueden tener con el fabricante del medicamento, con el distribuidor o bien con la agencia regulatoria y sin duda alguna también con el usuario final, pues que es el paciente. Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño viaje donde podamos compartir esos puntos de vista y que tengamos obviamente todas las perspectivas de los actores que están interesados. Vamos a ver un poco sobre todo los métodos de evaluación que actualmente se están utilizando para la aprobación de medicamentos genéricos bioequivalentes, incluso las tendencias que hay con respecto a la regulación a nivel de Latinoamérica con estos medicamentos tan importantes. Lo que necesitamos poder definir es qué elementos yo voy a tener dentro de mi área de la farmacia para dispensar o bien elegir un medicamento que tenga una calidad adecuada y que obviamente estamos viviendo hoy en día una opción terapéutica mucho más amplia que en los últimos 10 años pues no se tenía. Por lo tanto, dentro de todas esas opciones, ¿cuál de todos ellos, si a mí me hacen la pregunta, cuál de todos de ellos puedo yo recomendar o tener la certeza que va a tener esa calidad que dice tener dentro de su registro sanitario? Entonces, espero que la próxima información que les voy a presentar, pues sin duda alguna les complemente ya toda la experiencia que ustedes tienen en sus áreas. Entonces, vamos a empezar un poco con las definiciones de medicamento bioequivalente. Esta definición lamentablemente puede diferir entre país y país porque la definición tiene que ver mucho también con cuestiones políticas, no solamente con el aspecto técnico-científico que de manera muy general vamos a revisar pues más adelante. Entonces, en este caso tenemos la definición de medicamento bioequivalente de diferentes agencias sanitarias. En este caso tenemos la más importante, digamos la de referencia a nivel de América, que es la FDA. La FDA, como ustedes saben, muchos de ustedes, es la agencia reguladora de alimentos y de medicamentos en Estados Unidos. Sin embargo, también tenemos ciertas definiciones en la EMA
en Health Canada, que en este caso es la Agencia de Salud en Canadá, en el Ministro de Salud de Canadá, COFEPRIS, que es la Agencia Sanitaria en México, y tenemos la Agencia Sanitaria que está en Colombia. Entonces, los atributos de calidad en las cuales se define cada una de las agencias regulatorias son 3 de manera muy general. Se fijan sobre todo en la formulación cual y cuantitativa, es decir, cuánto y qué ingredientes tiene esa fórmula que se dice ser medicamento bioequivalente. Por otra parte es la sustancia activa y finalmente la forma farmacéutica. Como ustedes observarán de manera muy general, la definición de la formulación cual y cuantitativa puede diferir entre cada una de las agencias sanitarias. En el caso de la FDA, la EMA y en Canadá, la definición es la misma, es decir, que un medicamento bioequivalente se define como aquel medicamento que tiene la misma formulación cual y cuantitativa con respecto a un medicamento de referencia, es decir, con aquella que ya perdió la patente. Entonces, esa definición es muy importante. En el caso de agencias en Latinoamérica, la definición es mucho más precisa comparado con las otras agencias sanitarias. Tanto en COFEPRIS como en la agencia en Colombia, sí nos dicen que deben de tener la misma dosis molar. Quiere decir que debe de tener o bien alcanzar unas concentraciones plasmáticas clave para tener el efecto terapéutico. Sin embargo, también tanto en COFEPRIS como en la agencia sanitaria en Colombia, podemos encontrar 2 definiciones que regularmente podrían confundir al paciente cuando no es explicado de manera precisa este tipo de dudas que puede tener al momento de querer adquirir un medicamento en la farmacia en los cuales ustedes son parte de los responsables. En este caso es alternativa farmacéutica y equivalente farmacéutico. Ambos son medicamentos genéricos. Sin embargo, la diferencia radica precisamente en que la sustancia activa puede tener diferencias con respecto a la presentación, por ejemplo, de la sal, por ejemplo, de los ésteres, de los hidratos y de los solvatos. Pero, ¿qué es esto? Seguramente algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo lo puedo yo traducir? Pues muy simple. Por ejemplo, si yo puedo tener, digamos, un medicamento o bien un fármaco con cierta sal, digamos, duloxetina, que es un antidepresivo, yo puedo encontrar clorhidrato de duloxetina o bien puedo encontrar, por ejemplo, un tartato de duloxetina. Esta clorhidrato o tartato me quiere decir que son 2 diferentes sales, pero que son medicamentos genéricos, es decir, que aunque tengan una sustancia activa, una presentación diferente, en realidad van a tener el mismo efecto terapéutico para el tratamiento de la depresión. Es decir, que ese nombre distinto en realidad es una presentación distinta, pero que tienen o que han demostrado que tienen el mismo efecto terapéutico. Entonces, esto es muy importante poderlo definir, que aunque presenten sales diferentes, el efecto terapéutico va a ser prácticamente el mismo. Sin embargo, también en la forma farmacéutica podemos encontrar algunas diferencias de criterio. Y esto tiene que ver sobre todo porque quien define a nivel internacional los criterios a seguir, las recomendaciones generales, es la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, cada país dentro del mundo pues va a tomar sus propias decisiones con respecto a las recomendaciones que hace esta misma Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la forma farmacéutica es un punto importante para definir un medicamento bioequivalente. En este caso nos dice que un medicamento genérico bioequivalente pueden diferir en la forma de la dosificación. Por ejemplo, cápsulas contra tabletas. Es decir, pueden ser medicamentos genéricos aunque tengan formas farmacéuticas diferentes mientras hayan demostrado bioequivalencia, como más adelante voy a explicar cómo se demuestra este tipo de estudios clínicos. Por otra parte, hay otras agencias que tienen criterios distintos. Sin embargo, en algo concuerdan, y es decir, que el medicamento bioequivalente va a demostrar mediante diferentes estudios que tienen el mismo efecto terapéutico comparado con un medicamento de patente. Sin embargo, los estudios clínicos o bien los atributos que presenta un fabricante de genéricos van a ser diferentes a un medicamento innovador y vamos a ver precisamente por qué son estas razones que les estoy mencionando. Entonces, de manera general,
Recordemos que las formas farmacéuticas son tan amplias que obviamente no me voy a detener en cada una de ellas porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero aquí el foco principal son los medicamentos que se administran por vía oral, es decir, que son tomados, ya sean soluciones o suspensiones o bien comprimidos. En este caso, las formulaciones orales de los medicamentos genéricos deben de pasar diferentes pruebas. Sin embargo, el punto principal es el siguiente. Si ese medicamento genérico o que pretende tener un registro sanitario como medicamento bioequivalente se va a absorber por vía oral, es decir, que lo voy a tomar, entonces voy a tomar la siguiente hoja de ruta. Es decir, desde el punto de vista regulatorio, cuando yo me tomo un medicamento oral, lo que va a pasar es que puede o no absorberse ese fármaco. Si sí se absorbe ese fármaco por vía oral, entonces el fabricante del medicamento genérico forzosamente debe de realizar estudios en seres humanos. Si esa formulación no se absorbe por vía oral, entonces no va a ser necesario que se hagan estudios en seres humanos, sino es más que suficiente presentar un certificado que es avalado por las agencias sanitarias y que muchos de ustedes lo conocen como las buenas prácticas de manufactura o bien las buenas prácticas de fabricación, que precisamente nos habla que tienen las condiciones, ese fabricante tiene las condiciones de infraestructura humana y de infraestructura a nivel material o de las herramientas para fabricar medicamentos altamente de calidad. Entonces, ¿qué tipo de medicamentos no se absorben por vía oral? Pues muchos de ustedes lo conocen. Estamos hablando de medicamentos tópicos, de algunos colirios, de algunos óticos, en los cuales son formas farmacéuticas donde el medicamento no va a tener un proceso de absorción para pasar a la sangre y que por lo tanto, como no pasa a la sangre, sino que el efecto es local, pues obviamente no es necesario hacer estudios en seres humanos. Esas pruebas, muchos de ustedes las conocen como pruebas de intercambiabilidad, que son de diferentes tipos, pero la más conocida, el ensayo más conocido como prueba de intercambiabilidad para demostrar que ese medicamento es bioequivalente, es conocido como el estudio de bioequivalencia, que más adelante lo voy a mencionar. Entonces, es importantísimo también conocer que cualquier tipo de medicamento pues tiene todo un proceso de desarrollo donde cada fabricante va a hacer diferentes estudios para poder demostrar que su fórmula no solamente es de calidad, eficaz y segura, sino también que tiene un proceso de estabilidad durante largo plazo. Y hay que tomar en cuenta que esta estabilidad depende no solamente del principio activo, sino también depende mucho de la forma farmacéutica más adecuada. Y vamos a ver un ejemplo. En este caso les estoy mostrando formulaciones por vía oral. Pueden ser soluciones, suspensiones que se utilizan mucho en pacientes pediátricos o vienen comprimidos, en este caso por tabletas. Nosotros necesitamos entender desde primera instancia que la estabilidad de los medicamentos va de menor a mayor con respecto a estas formas farmacéuticas. Es decir, que hay medicamentos en solución que son menos estables, pero esto no quiere decir que sean de menos calidad, sino que estas soluciones y suspensiones que ya vienen en líquido, pues necesita tener aditivos o excipientes en la fórmula para que precisamente ayuden al medicamento y a toda la fórmula a tener una estabilidad durante el tiempo de conservación y de caducidad y que precisamente el paciente no pueda tener problemas durante el almacenamiento. Entonces, por otro lado, también tenemos que muchos medicamentos no siempre se pueden presentar en soluciones o en suspensiones, sino solamente en comprimidos y tiene que ver también por este proceso de estabilidad. Entonces, el foco principal que necesitamos nosotros llevar a nuestra casa es que las formulaciones orales que les presento en esta diapositiva, el concepto principal que necesito entender es la absorción sistémica, es decir, cuánto del fármaco se absorbe a la sangre y que por lo tanto va a estar relacionado con el efecto terapéutico. Ese tipo de concepto muchos de nosotros lo conocemos como biodisponibilidad, que precisamente lo vamos a ver de una manera muy simple, tratando de abarcar precisamente algunos tecnicismos, pero no de manera muy profunda. Entonces, estos aspectos técnicos son muy importantes y es que son
parte de los parámetros que las agencias sanitarias evalúan con lupa, con mucho, digamos, muy puntillosos, para que entonces esa formulación que pretende ser medicamento bioequivalente, pues obviamente presente una formulación de calidad. Uno de esos atributos que menciona mucho la agencia sanitaria y que evalúa de manera muy puntual es el denominado tamaño de partícula. Este tamaño de partícula simplemente lo vamos a asociar con el grado de fineza que tiene esa sal, como por ejemplo la sal común. Muchos de ustedes saben que existe la sal de mesa y bien la sal de mar. Ambas, el compuesto es el cloruro de sodio. Sin embargo, seguramente ustedes se darán cuenta que el nivel de salación de la comida no es igual con la sal de mar que con la sal de mesa. Y eso tiene que ver con el tamaño de la partícula, es decir, el tamaño del grano. Ese tipo de cuestiones de atributos de calidad son muy importantes porque precisamente nos determinan, para quienes estamos metidos en esto de investigación clínica, cuánto impacta el tamaño de partícula en la biodisponibilidad. Recordemos que la biodisponibilidad se refiere al grado de absorción de un fármaco a través de la circulación sistémica y que entonces este grado de absorción del fármaco en la sangre está relacionado con el efecto terapéutico, porque la sangre lo que hace es llevar al principio activo al fármaco hacia su sitio de acción, donde precisamente va a cumplir su función, ya sea de rehabilitación, ya sea de diagnóstico, ya sea de inhibición o bien de suplemento de alguna función que se ha perdido en alguna enfermedad. Entonces, por lo tanto, estos parámetros de tamaño de partícula es un punto principal que evalúan mucho las agencias sanitarias y que entonces lo que piden de manera concreta las agencias es que la formulación sea consistente entre lote y lote que salga a nivel comercial. Es decir, que aunque las pruebas de bioequivalencia y de las buenas prácticas se presenten y sean las adecuadas durante el proceso de aprobación del registro sanitario de este tipo de medicamentos, la agencia sanitaria lo que pide es que exista consistencia en los procesos de fabricación. Entonces, ese es un aspecto muy importante, porque las empresas que están comprometidas en la consistencia, en la calidad de sus productos, pues obviamente se ve reflejado directamente en el éxito de muchas de sus formulaciones, donde precisamente genéricos de alta calidad pues duran muchísimos años en el mercado porque demuestran que tienen altos estándares de calidad dentro del tratamiento de diferentes enfermedades. Entonces, por otro lado, seguramente para ustedes les va a ser muy curioso saber cómo se diseñan este tipo de estudios clínicos. Para gente que estamos muy metidas en investigación clínica, este tipo de estudios es todo un reto. El estudio de bioequivalencia contesta ciertas preguntas al igual que los estudios clínicos. En esta diapositiva que ustedes observan en su pantalla, precisamente les hago una comparación de qué es lo que busca un estudio clínico convencional comparado con un estudio clínico de bioequivalencia, que es el que solicitan las agencias sanitarias para demostrar que un medicamento genérico pues es bioequivalente. En este caso, recordemos que muchos de los estudios clínicos que a nivel internacional se hacen, al igual que los estudios de bioequivalencia, pues se está evaluando eficacia y seguridad. Entonces, esta eficacia y seguridad se evalúa en pacientes que padecen esa enfermedad y lo que hacen de manera muy general es comparar el medicamento innovador frente a una terapia estándar o bien un placebo, es decir, un medicamento que no contiene el principio activo y que por lo tanto yo voy a medir a partir de esa comparación las magnitudes de los efectos y por lo tanto poder concluir si el medicamento innovador pues obviamente va a tener eficacia y seguridad. Sin embargo, los estudios de bioequivalencia tienen una complejidad también importante. Les voy a platicar de manera muy general cómo se hace un medicamento, un estudio de bioequivalencia para medicamentos genéricos. Ustedes observarán aquí un tipo de diseño que se llama cruzado desde el punto de vista de investigación clínica. Los estudios de bioequivalencia los va a realizar un centro de investigación. Este centro de investigación lo que hace es reclutar a voluntarios sanos dentro de su clínica para entonces poderlos separar en dos grupos de investigación. Vamos a denominarle grupo A y grupo B.
Es decir, voy a comparar el medicamento innovador que ya perdió la patente o que está en proceso de perder la patente, y por otro lado lo voy a comparar con el medicamento que es un prototipo de un genérico bioequivalente. Entonces, separo esos dos grupos y les voy a administrar esa formulación. Regularmente son por vía oral. Vamos a decir que es un comprimido, una tableta. Entonces, lo que yo voy a hacer es que al momento que administra al paciente con esa formulación, los voy a llevar a un área especializada donde voy a tomar muestras de sangre, ¿sí? Los voy a canular y voy a tomar muestras de sangre a diferentes tiempos, y ahí en esos tomas de muestra sanguínea voy a medir en unos aparatos especiales, voy a medir cuánto del fármaco tienen durante el periodo de tiempo que estoy yo evaluando. Esa construcción, ese análisis, cuando yo hago una gráfica, se denomina farmacocinética, ¿sí? Voy a comparar esa farmacocinética y en ese momento las voy a empalmar. Si ambas curvas farmacocinéticas no tienen diferencias de la A con respecto a la B, entonces se deduce que son medicamentos bioequivalentes. Para decir que ese bioequivalente es intercambiable, es decir, que aún con un cambio, un switch de la formulación, van a tener el mismo grado de absorción a la sangre para tener el mismo efecto terapéutico, yo lo que necesito hacer durante esa etapa de investigación que hacen los medicamentos bioequivalentes es lo siguiente. Esos voluntarios que estuvieron en la primera fase, se les va a mandar para su casa y después van a regresar otra vez a la clínica. Es decir, después de un periodo de tiempo, regresan a la clínica y se va a repetir el proceso de administración de la formulación. Pero aquí hay un cambio muy importante, y es que aquellos voluntarios que en un inicio estuvieron en el grupo que se les administró el medicamento que ya perdió la patente, ahora se les va a administrar el medicamento que pretende ser un prototipo de medicamento bioequivalente. Entonces, en este caso, los que eran del genérico, ahora se les va a intercambiar por el que ya perdió la patente. Y nuevamente voy a construir esas curvas farmacocinéticas y las voy a medir. Si las vuelvo a medir y resulta que tampoco hubo diferencias significativas en la absorción del fármaco, entonces se deduce que este prototipo de medicamento genérico no solamente es bioequivalente, sino que también es intercambiable, porque aún con el switch, el cambio de formulación resulta en las mismas concentraciones plasmáticas o bien las concentraciones en sangre del fármaco precisamente en estos voluntarios. Y entonces, al cumplir estas dos fases que solicita las agencias sanitarias, pues entonces se deduce que al tener los mismos grados de absorción, o como nosotros lo conocemos como biodisponibilidad, entonces el medicamento es bioequivalente y con otras pruebas que solicita la agencia, les da el registro sanitario a estos importantes medicamentos y que entonces con toda la confianza se pueden intercambiar las terapias obviamente cuando existan este tipo de opciones terapéuticas. Entonces fíjense ustedes qué interesante es diseñar, que aunque yo lo pongo de manera aquí muy esquemática, en realidad es un reto interesantísimo desde el punto de vista de coordinación y de precisamente poder evaluar este tipo de respuesta tanto en los voluntarios como en los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que estoy midiendo? Aquí solamente quiero demostrar que los medicamentos bioequivalentes, dependiendo del tipo, pueden presentar dos tipos de estudios, ¿sí? El de bioequivalencia. Sin embargo, el de bioequivalencia yo la puedo evaluar ya sea una dosis única, ¿sí? Es decir, solamente una sola tableta, o bien puede ser por dosis múltiple. Es decir, que en el mismo estudio clínico voy a administrar varias veces el fármaco hasta evaluar estas curvas que les mencionaba. Sin entrar en tanto detalle técnico, aquí para concluir, es decir, para que la agencia sanitaria pueda concluir que el prototipo de medicamento genérico es bioequivalente y es intercambiable, debe de suceder lo siguiente. Voy a comparar esas dos curvas que les mencioné en un inicio y lo que voy a demostrar es que tanto la intensidad del efecto como la duración del efecto terapéutico pues no tengan diferencias una con respecto a la otra. Entonces comparo producto A con producto B.
Si esas concentraciones de los fármacos que les mencionaba, donde tomo muestras sanguíneas y que estoy esquematizando con estos puntitos, pues entonces me está diciendo en ese momento que ambos medicamentos, tanto el de patente como el prototipo de genérico, pues son, obviamente se pueden intercambiar porque ese switch no altera el proceso de absorción y que por lo tanto se espera que va a tener el mismo efecto terapéutico. Entonces, esto es muy importante poderlo entender para que entonces yo pueda tener esa seguridad de que no va a haber un efecto, digamos, contrario. Y si pasara algo contrario con ese switch, entonces quiere decir que existe otra variable que no ha sido identificada que precisamente está alterando ese proceso del efecto terapéutico. Muchas veces tiene que ver con la progresión de la enfermedad del paciente y no tanto la calidad del medicamento, sea innovador o sea genérico bioequivalente. Entonces, por otra parte, aquí quiero puntualizar que la bioequivalencia compara el desempeño de un medicamento de prueba frente a un medicamento de referencia. Es decir, entre uno de patente con respecto a un medicamento prototipo de genérico bioequivalente, pero solamente para dos propósitos muy puntuales para que nos llevemos esos mensajes importantes más allá del aspecto técnico. Entonces, el estudio de bioequivalencia tiene la gran importancia porque es un sustituto o bien una subrogación de la evidencia clínica de seguridad y eficacia que presenta un estudio de patente. Es decir, que como ya todos los estudios clínicos ya se realizaron en pacientes que padecen esa enfermedad, éticamente y legalmente ya no es necesario repetirlos y poner en riesgo otra vez a diferentes pacientes, sino que estos se replican a través de estudios en voluntarios sanos. Por eso es que se conocen como estudios de sustitución. Es decir, para disminuir ese riesgo de exposición, lo que hago es hacer el estudio de bioequivalencia cuando lo solicita nuestras agencias sanitarias. Sin embargo, para mí, para mi tarea, para mi oficio, necesito yo poder abordar que la bioequivalencia en realidad es un estudio que me mide la calidad de la farmacéutica precisamente de esos medicamentos. Y entonces, esa calidad farmacéutica de la cual estamos hablando ahora, pues los intereses o bien lo que le interesa a cada una de las áreas tan amplias que hay en la cadena de suministro, pues necesito yo poder entender cómo facilitar o cómo ayudar a ese acceso a estos tipos de medicamentos tan importantes. En mi caso, que estamos dentro de centros de investigación clínica, pues este tipo de estudios se pueden hacer en la academia, en instituciones públicas o privadas. La industria farmacéutica, que también es muy amplia, es decir, no todos son fabricantes, sino que también hay solamente empresas que importan medicamentos o solamente que exportan o simplemente que son titulares del registro, no necesariamente son fabricantes. Y también muy importante y que seguramente muchos de los que nos están escuchando tienen esa tarea tan importante dentro de su área, que son los almacenes y distribuidoras de medicamentos. Entonces, todo esto tienen un interés porque precisamente la industria farmacéutica de genéricos, a diferencia de los innovadores, está en un crecimiento exponencial y que por lo tanto dentro de los próximos 5 años ustedes van a tener retos importantes de poder, digamos, poder abordar todas estas variables que están implicados dentro de los medicamentos bioequivalentes de alta calidad. Sin embargo, aquí donde todavía existen ciertas barreras de acceso es precisamente en los hospitales. Y es ahí donde necesitamos poder trabajar para que este tipo de medicamentos puedan cubrir necesidades que cada uno de nuestros países pues las tienen y que compartimos algunas de las malas situaciones que pueda haber dentro de los sistemas de salud, tanto en instituciones públicas como privadas, así como centros de beneficencia. Por lo tanto, los medicamentos bioequivalentes, la tarea que ustedes tienen como reto es precisamente que esa necesidad pueda ser lo más cubierta posible, siempre en beneficio de la población. Incluso también podemos ver que existen otras implicaciones dentro del acto de dispensación, que aunque muchas veces puede verse como solamente un acto administrativo, en realidad dentro de ese acto existen otras implicaciones. Los grandes expertos nos dicen que para enfocar y equilibrar los intereses e ir más allá dentro de mi oficio para favorecer a la población, necesito ver a este acto de dispensación de medicamentos
tanto bioequivalentes como de patente, desde 3 puntos de vista importantes. El punto principal es desde el punto de vista de la farmacia, es decir, yo hago una dispensación de un medicamento para que entonces pueda aliviar, prolongar o mejorar la calidad de vida del paciente que pues padece una enfermedad complicada. Por otra parte, también no perdamos de vista que el enfoque que necesitamos tener es desde el punto de vista de la antropología, de la antropología social en la farmacia y médica, es decir, desde el punto de vista para poder responder a esas necesidades. Por lo tanto, ese acto de dispensación que ustedes hacen día con día, pues sin duda alguna responde a esa necesidad, contribuyen a poder cubrir esas demandas de alivio y cura para numerosas enfermedades que pues acontecen el día a día dentro de nuestro mundo. Y también un punto que aunque es un terreno medio árido, pero que es importantísimo poderlo abordar y conocer las variables principales, es desde el punto de vista de la economía. La farmacoeconomía es también parte del acto de dispensación. Por lo tanto, dentro de su área, ustedes estarán de acuerdo conmigo, desde el área de la economía, yo también estoy generando con el acto de dispensación que se pueda mover un importante sector empresarial tratando de equilibrar esa competencia que es muy sana dentro de los diferentes tipos de medicamentos. Las estructuras monopólicas, aunque todavía existen, están dejándose atrás precisamente porque se trata de impulsar estos sectores industriales, no solamente para ofrecer trabajo a diferentes colegas, sino que también para que puedan existir más y mejores opciones terapéuticas cuando existen problemas, por ejemplo, de un desabasto de un principio activo y que por lo tanto yo no dependa solamente de un proveedor, sino que tenga diferentes opciones para que entonces ese paciente no se quede sin su medicamento, que es muy importante y que es parte del derecho a la salud que todos nosotros tenemos como seres humanos y usuarios de los sistemas de salud en nuestro país. Entonces, por eso es que les mencionaba que el aspecto económico es una variable, sin duda alguna, que tiene que ver con la parte del acto de dispensación de medicamentos genéricos bioequivalentes. Este estudio que les muestro, a mí me gusta muchísimo porque, aunque relativamente es reciente, nos habla precisamente de una variable que seguramente ustedes han observado dentro de su día a día, dentro de su ejercicio, y tiene que ver precisamente de cuál es el grado de aceptación del medicamento genérico bioequivalente por parte del paciente o bien del usuario final del medicamento. En este estudio que les muestro aquí, hicieron muchísimas variables para ver cuál de ellas impactaba más. Entrevistaron más de 1000 pacientes en Europa y sacaron sus conclusiones. Aquí solamente les voy a mostrar uno de los resultados que me pareció muy interesante y que tienen una diferencia significativa. Miren, por ejemplo, relacionaron el nivel de ingresos que tiene ese paciente, tanto nivel bajo, medio o alto, determinado en dólares, y lo relacionaron directamente con diferentes variables para poder concluir qué tanto influye la aceptación de ese genérico con respecto a sus niveles de ingresos. Y es que obviamente sabemos que los medicamentos genéricos bioequivalentes cubren esa parte importante de personas que no tienen las posibilidades de adquirir medicamentos, sobre todo para esas enfermedades no transmisibles o crónico-degenerativas que impactan directamente dentro de su bolsillo. Tomando en cuenta que a nivel de Latinoamérica, y no es de desconocimiento para la mayoría de nosotros, y es que en Latinoamérica el paciente gasta más medicamento directamente de su bolsillo que directamente comprándolo, adquiriéndolo directamente de su seguro social o institución pública de salud. Entonces, ahí hay algo muy importante. Pero vean ustedes los resultados de manera concreta. Fíjense ustedes cómo le da muchísima importancia el paciente a la opinión del médico, a la opinión del farmacéutico o el encargado de la farmacia, al precio del medicamento genérico, la experiencia previa que tuvo con una formulación genérica y a la marca del medicamento genérico, ¿sí? Entonces, esto nos revela algo muy interesante, que solamente voy a rescatar un par. Primero, en que el medicamento, la marca del medicamento genérico,
tiene mucho que ver con esa aceptación. Es decir, que no es que estén en contra del genérico bioequivalente, sino que tiene que fijarse que ese genérico sea de calidad y que tenga buena reputación. Entonces, también un aspecto importante que me llamó muchísimo la atención y que no es de desconocimiento de ninguno de nosotros es el precio del medicamento genérico. Pero vean ustedes algo muy interesante en esta encuesta, que pues bueno, no necesariamente tiene que reflejar la realidad de todos, pero nos puede dar un poquito de idea más o menos cómo está llevándose nuestra población. Vean ustedes cómo el precio del medicamento genérico le importa más a la gente que tiene niveles altos de ingresos en sus hogares. Sin embargo, el pequeño porcentaje del precio del medicamento genérico es menor con aquellos pacientes que tienen bajos ingresos en dólares. Entonces, este tipo de interpretación pues puede ser muy amplia, pero sí nos refleja cómo el precio del medicamento genérico es una variable dentro de la aceptación de este tipo de formulaciones de alta importancia. Y finalmente, la opinión del farmacéutico, del encargado de la farmacia. Fíjense ustedes cómo en esta encuesta nos están diciendo que casi el 70% de los pacientes con altos niveles de ingresos, pues le hacen mucho caso al farmacéutico o al encargado de la farmacia. Sin embargo, también refleja que un bajo porcentaje de pacientes con bajos ingresos tienen poca aceptación dentro de la opinión del farmacéutico. Entonces ahí refleja una realidad en esta población. En Latinoamérica no tenemos tan claro cómo está este tipo obviamente, de dispersión dentro de las opiniones. Entonces, pero es interesante poder conocer este tipo de gráficas. Y fíjense ustedes cómo el costo de los medicamentos, pues no es secreto para nadie, están sujetos a inflación. Entonces, obviamente, la parte económica dentro del acto de dispensación es un punto medular y que todos ustedes tienen ese granito de arena en la cual ustedes pueden contribuir para que el paciente no solamente cure su enfermedad, sino que también pueda soportar el tratamiento durante largo plazo en estas enfermedades que cada día parecen más complejas o empiezan a tener resistencias pues alarmantes. Les regalo un par de datos. Vean ustedes cómo en datos recientes nos están diciendo que el precio de los medicamentos de patente han aumentado en los últimos años hasta en un 62%. Entonces va a la alza y que tiene que ver precisamente con el encarecimiento de los insumos para la fabricación de medicamentos o bien de nuevas moléculas. Sin embargo, el precio está aumentando comparado con, por ejemplo, con necesidades básicas de electrodomésticos, donde precisamente el precio se ha mantenido estable durante varios años. Sin embargo, una relación, una tendencia interesante es que vean ustedes cómo los medicamentos genéricos en el precio ha ido disminuyendo hasta en un 37%. Entonces, estamos hablando que este tipo de precios, de tendencias a la baja, se refieren precisamente porque incrementa la competencia. A mayor competencia entre medicamentos, pues obviamente los precios se van a mover, ¿verdad? Entonces, cuando existe un monopolio, lo que va a provocar es una alza en los costos del medicamento, que muy pocos pacientes, sobre todo a nivel de Latinoamérica, pues no todos van a costear durante largo plazo un tratamiento, por ejemplo, de diabetes, por ejemplo, de cáncer. Entonces, estas tendencias son importantísimas que las conozcamos porque nos reflejan una realidad a nivel mundial. Entonces, afortunadamente la tecnología y todas las formaciones digitales pues nos ha alcanzado muchísimo. Lamentablemente con lo que ha pasado con esta pandemia también nos ha dado algo favorable y es como mucho de la información ya está vertida en internet y esos canales de comunicación cibernéticos pues obviamente han cubierto una parte importantísima dentro de la toma de decisiones de los pacientes. Por ejemplo, tenemos ya el paciente y aplicaciones, incluso páginas de internet, donde nos pueden ubicar a diferentes farmacias en una localidad con el costo de un medicamento en particular. Entonces, este paciente ya busca por internet, no solamente toma en cuenta la opinión del médico, del farmacéutico, del encargado en la farmacia, sino que también le toma mucha atención a Google. Entonces, en ese Google o en esa página de internet, en esa aplicación,
que ya están disponibles en la red, pues puede ubicar en esas bases de datos y precisamente el paciente lo que busca es una relación costo-beneficio y que es una variable que va a impactar, ¿sí? Y que por lo tanto vean ustedes la gran importancia económica que tiene el acto de dispensación. Entonces, por lo tanto, este tipo de prácticas nos ayuda a entender cómo los medicamentos bioequivalentes en las tendencias que existen en los próximos 5 años prácticamente va a cubrir más del 85% de las prescripciones de un médico y que por lo tanto la calidad de los medicamentos genéricos pues obviamente tiene que ser un punto principal y por eso es que nos han invitado. Entonces, para ir directamente al final de la plática, vamos a ver estas tendencias. Tenemos esas opciones terapéuticas a nivel mundial. Ya hemos visto cómo entre más opciones terapéuticas tengamos, pues vamos a tener más cobertura y que por lo tanto, cada vez que aumenta la población en nuestros países y el número de derechohabientes, pues obviamente necesito estrategias puntuales que puedan abarcar no solamente el abasto dentro de este momento, sino también la planeación dentro del abasto de medicamentos en los próximos años. Hay una gráfica que me llama muchísimo la atención y se las comparto, porque no siempre tenemos este tipo de mapeos globales sobre las tendencias de la venta de medicamentos y los usos, que aquí les pongo una que es bastante buena. Por ejemplo, en esta gráfica nos ponen los investigadores cuáles son el área que ha cubierto los medicamentos bioequivalentes comparados con los medicamentos de marca con respecto a otros en diferentes cada una de las regiones que hay en el mundo. De manera general, vean ustedes cómo el 52% de usuarios finales de medicamentos en el mundo están con medicamentos genéricos. Sin embargo, el 35% está con medicamentos de marca. Entonces, vean ustedes cómo ya el medicamento genérico abarca prácticamente el doble de los medicamentos de patente. Sin embargo, esta realidad es diferente en cada una de las regiones y solamente vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, vean ustedes cómo América del Norte, que tiene una relación, digamos, muy pareja entre el uso de medicamentos genéricos, que está en 44%, y el uso de medicamentos de marca en el 49%. Entonces está muy a la par. Sin embargo, esta realidad en América del Norte, donde pertenece México, es muy diferente a los países que están en Sudamérica. Por ejemplo, tenemos que el 61% de pacientes que consumen medicamentos están con medicamentos genéricos, bioequivalentes, mientras que el 9% están con medicamentos de marca. Vean ustedes que aunque estamos en el mismo continente, las tendencias son diferentes. Por lo tanto, es muy necesario que entre nosotros podamos compartir experiencias para que entonces podamos ver a tener mejores estrategias dentro de ese acto de dispensación. Entonces, con todo esto sí nos habla sobre todo de las estrategias de opciones terapéuticas. Pero bueno, veamos algo más práctico. Seguramente muchos de ustedes se han topado con esta situación y es que sabemos que los medicamentos son importantes, son de calidad. Sin embargo, llega un momento en el cual dentro de mi farmacia tengo diferentes genéricos de un mismo principio activo y los tengo en mis anaqueles. Ahora, de todos ellos, y si me pregunta el paciente o el comprador, el usuario final, ¿cuál de todos ellos si el paciente no trae esa información? Y les voy a regalar algunos ejemplos que hay aquí en México, solamente para ilustrar. En este caso, por ejemplo, sildenafil, que funciona para disfunción eréctil, escitalopram para depresión, valsartán como antihipertensivo y montelukast para enfermedad respiratoria y algunas alergias. Vean ustedes el número de opciones que tenemos disponibles en México como medicamentos genéricos. Entonces, por ejemplo, si el paciente me llega con una receta de montelukast y en México tenemos 51 opciones, obviamente no todas las tengo en la farmacia, pero sí de todos esos genéricos, ¿cuál de ellos puedo yo recomendar? ¿Sí? Lamentablemente me han hecho una pregunta que no he podido contestar porque no existe una base de datos que me diga cuáles genéricos son de buena y de mala calidad. Eso no existe. Eso
sale a través de la experiencia del día a día dentro de la farmacia y que por lo tanto yo necesito tener esta información para tomar esas decisiones si el paciente me está pidiendo algún tipo de recomendación con algún tipo de marca de genérico. Sin embargo, sí tenemos algunas estrategias que nos pueden ayudar un poco para poder verificar o ayudar que el paciente verifique la calidad de ese medicamento. Muchas agencias sanitarias lo que están haciendo es introducir de manera obligatoria una normativa, una ley que ayude a la trazabilidad de los medicamentos. La trazabilidad de los medicamentos es un tema prioritario dentro de cualquier agencia sanitaria en el mundo. Y es que es precisamente aprovechando estas estrategias digitales y que es necesario poder diferenciar entre diferentes marcas, pues obviamente la vigilancia de los medicamentos toma este aspecto importante. Y ustedes lo han observado día a día y tiene que ver con estos famosos, ya tan hechos en la pandemia, que cómo proliferaron, que son los códigos QR, que tenemos de dos tipos, las matrices rusas o las matrices europeas. La mayoría de nosotros utilizamos las matrices europeas, que son incrustadas en la cajita del medicamento y que si yo le paso el código de barras, mínimo me va a aparecer el número de lote, pero muchos de ellos me va a aparecer directamente toda la información que tiene que ver con parte de la cadena de suministro que tiene ese medicamento y que por lo tanto el paciente puede tener ahí la certeza de que es un medicamento, por un lado, que no está falsificado y que por otro tiene un proceso de control de calidad durante todo ese proceso de control de cadena de suministro. Entonces, estas estrategias poco a poco han ido introduciéndose. Otras de ellas es cubrir que estos medicamentos genéricos también tengan por ejemplo, la lectura en braille para personas que tienen dificultades visuales, para que entonces pueda identificar que su medicamento pues tiene el principio activo que necesita para poder salir adelante con su enfermedad. Entonces, estas normas de etiquetado de medicamentos genéricos e innovadores es sumamente importante y que poco a poco en nuestros países hay que tomar en cuenta de esto porque sin duda alguna contribuye al bienestar de la población. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque, bueno, aquí lo vamos a concluir de que las fábricas necesitan, como les mencionaba, un documento importantísimo. Ese documento prácticamente es mi comprobante de que esa planta farmacéutica cubre los requerimientos mínimos de calidad y son las buenas prácticas de fabricación, de la cual me habla que son medicamentos que son de calidad, que hubo una inversión en la calidad y que entonces yo la traduzco en eficacia y seguridad. Entonces, esto es muy importante y sobre todo porque muchos de nuestros países estamos viviendo una transición dentro de esto denominado globalización, en la cual muchos medicamentos que entran a nuestros países pues son de importación, no necesariamente se fabrican en nuestros países. Hay genéricos nacionales que se fabrican en un país y que tienen una gran ventaja, que los genéricos que se fabrican en un país, por ejemplo en México, en Colombia, tienen la gran ventaja de que son fácilmente trazables cuando exista un problema en los procesos de fabricación. Y es que recordemos que muchos medicamentos ya también hay una pelea no solamente dentro de la prescripción, sino también de la fabricación. Y es que, por ejemplo, China, la India y Estados Unidos son los fabricantes número uno de principios activos. En el caso, por ejemplo, de los excipientes, hay una lucha de mercado entre Estados Unidos, Europa y China. Y en la fabricación, la mayoría es de China, Estados Unidos y Suiza. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, cómo un país asiático como tan importante como es China, pues cubre prácticamente las tres partes importantes de muchos de los medicamentos y que incluso los medicamentos innovadores, nuevas moléculas, se abastecen a partir de proveedores chinos para fabricar sus propios medicamentos. Sin embargo, para finalizar, es importantísimo que también tengamos muy claro cómo puedo ayudar a mi farmacia a que pueda cumplir con esta trazabilidad o pueda tener un rastreo adecuado para que mi proveedor del medicamento, pues obviamente no me esté dando gato por liebre
y que la calidad de su genérico sea la adecuada. En este caso, sobre todo son recomendaciones que se hacen a nivel internacional, tomando en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, dice que el 35% de las agencias sanitarias en el mundo tienen deficiencias considerables con los sistemas de vigilancia de medicamentos. Entonces, con todo esto, por eso es que es necesario que las farmacias puedan poner ese granito de arena para detectar medicamentos genéricos de buena calidad. En este caso, lo dividen de manera general como de débil rastreo o bien de fácil rastreo. Y tiene que ver precisamente con estas variables que les menciono. Sobre todo, aquellos proveedores que son de débil rastreo son aquellos que tienen múltiples proveedores para hacer un medicamento, es decir, que lo dispersan por todo el mundo y entonces llega un momento en el cual para detectar dónde hubo el problema es muy complicado, porque entonces la cadena de suministro se les mete tantas manos que es complicado detectar dónde está el origen del problema para poder solucionarlo. Y sobre todo si estos proveedores no tienen controles internos dentro de su servicio y que estos criterios pues son heterogéneos. Sin embargo, esas fábricas de genéricos donde fácilmente se puede rastrear su calidad, pues tiene que ver con que tienen pocos proveedores o bien son proveedores únicos o fabricantes nacionales y que por lo tanto tienen más controles dentro de esta proveeduría porque tienen criterios homogéneos entre sí y que por lo tanto tienen una fuerte trazabilidad en el caso probable que pueda existir un problema durante el proceso de fabricación. Entonces, por lo tanto, durante este tipo de recomendaciones que nos hacen para poder detectar medicamentos de calidad, dependiendo de la rastreabilidad, sí nos hablan también que la distribución es un tema importante. Y es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en sus investigaciones, nos dicen que donde existen fallas en el control de calidad de medicamentos genéricos, tiene que ver con el proceso de distribución, sobre todo con minoristas. Es decir, a nivel mundial, la mayoría de los medicamentos genéricos se distribuyen a través de mayorista en más del 90%. Y estos mayoristas tienen mayores controles de calidad. Por lo tanto, es muy complicado, sería muy raro que pueda tener un medicamento genérico de mala calidad. Pero si el medicamento genérico se distribuye a través de minoristas, podría haber problemas. La mayoría tienen un trabajo aceptable, pero existe cadenas minoristas donde han identificado estas organizaciones que precisamente se pueden tener medicamentos en punto de venta no autorizados y lamentablemente lo negativo del Internet, que también por esta pandemia se proliferó la compra de medicamentos por Internet y que por lo tanto no tenemos ese control de trazabilidad si ese medicamento es de calidad. Entonces, por lo tanto, nos hablan que la farmacia cumple un papel importantísimo dentro de estos atributos de calidad y que la inspección visual no necesariamente es suficiente, sino que las farmacias con un compromiso pueden hacer un poco más para colocar medicamentos genéricos que sean confiables y que por lo tanto el paciente regrese a la farmacia a poder adquirir sus medicamentos en este tipo de negocios. Entonces, finalmente nos hablan que este tipo de prescripciones pues está aumentando. Por ejemplo, entre el 60 y el 80% de diferentes países en Europa y en Estados Unidos nos hablan que ya las prescripciones son por medicamentos genéricos bioequivalentes. Pero también hay que comprender que el control de las farmacias que tienen nuestros países pues son diferentes a nuestras regiones. Por otro lado, entre el 20 y el 27% de países en Europa y en Sudamérica nos hablan que la prescripción de este tipo de medicamentos pues es menor. Entonces vean ustedes cómo hay un cambio importante dependiendo de las regiones de cada país. Entonces, por último, pues muchos han hablado de que ya tenemos esos atributos de calidad de medicamentos genéricos. Sin embargo, ya con toda esta experiencia desde la introducción de los medicamentos genéricos, que fue alrededor de los años 80 y que se consolidaron a finales de los años 90, pues toda esta experiencia de más de 20 años, ya han salido estudios muy importantes donde ponen la evidencia clínica ya en pacientes de medicamentos bioequivalentes en diferentes áreas terapéuticas. No me voy a extender tanto para no aburrirlos con tanta información, solamente voy a poner un par de ejemplos
para que podamos entender de que sí existe información clínica de los medicamentos bioequivalentes ya en pacientes y que lo resumen en estos estudios tan importantes, esta información que lo conocemos como revisiones sistemáticas o los famosos metaanálisis. En este caso, el más reciente, de los más recientes, son la eficacia y seguridad en pacientes de medicamentos bioequivalentes en muchísimas enfermedades a nivel del área terapéutica de cardiología. Como ustedes observarán, para quienes no estén muy familiarizados con este tipo de tablas, simplemente cada puntito nos refiere hacia dónde se dirige la eficacia y seguridad, si a favor de la marca de patente o bien hacia el lado del genérico. Y esta línea en medio nos refiere a que no hay diferencias entre cada una de ellas. Entonces, la información que nos dicen actualmente es que los medicamentos bioequivalentes a nivel mundial, con diferentes estudios, nos hablan que no hay diferencia, como debería de ser, no hay diferencia significativa en la eficacia y seguridad entre el de patente y el genérico en medicamentos bioequivalentes en enfermedades cardiológicas y que por lo tanto puede ser seguro el uso de este tipo de medicamentos. También por otro lado ya nos ponen información ya directamente con grupos terapéuticos. Por ejemplo, con diuréticos, con bloqueadores de canales de calcio, con antiplaquetarios como el clopidogrel, como los inhibidores de este tipo de enzimas, que precisamente nos hablan de lo mismo, que no existe diferencia significativa entre el tamaño del efecto clínico de medicamentos bioequivalentes en enfermedades cardiológicas y que cuando existe alguna tendencia hacia una de ellas, en realidad no es significativa porque la variabilidad en la respuesta entre ambos en realidad no tiene que ver con el medicamento, sino por la enfermedad y su progresión que está teniendo pues, en los pacientes. Por otro lado, también tenemos esta evidencia de medicamentos bioequivalentes en eficacia y seguridad para enfermedades del sistema nervioso central. En resumen, simplemente nos hablan que tanto hay beneficios como hay riesgos y que entonces necesito yo identificarlos. Por ejemplo, estos grandes estudios metaanálisis nos resumen que los medicamentos bioequivalentes para enfermedades del sistema nervioso central como depresión, como Alzheimer, como por ejemplo tenemos, no sé, una depresión mayor, esquizofrenia y otro tipo de enfermedades tan complejas, nos dicen que los grandes beneficios de introducir terapias bioequivalentes se centran sobre todo a que bajo las mismas condiciones clínicas que tiene el medicamento de patente, pues el iniciar con el medicamento genérico produce resultados clínicos comparables al de patente. Sin embargo, tiene el plus de que por el precio del medicamento se traduce en mejor apego al tratamiento a largo plazo por parte de este tipo de pacientes, debido precisamente a que pueden soportar más el costo de su tratamiento durante todo el periodo en el cual se está evaluando. Entonces, vénganse ustedes muy importantes. Si lo vemos de manera también, existen estudios que hablan de que han identificado algunos riesgos con los medicamentos bioequivalentes, sobre todo con este incremento en uso de recursos económicos, disminución de la continuidad del tratamiento y experiencia de deterioro clínico. Sin embargo, aquí el tema fundamental es que parece ser que la experiencia con el medicamento bioequivalente en diferentes enfermedades se debe más al tipo del manejo que tiene dentro de una región o localidad especial. Entonces, en general, la evidencia se está centrando en que existen más beneficios con el medicamento bioequivalente que riesgos y que por lo tanto el paciente puede tener un uso confiable con este tipo de medicamentos. Como mensaje final, pues lo que necesito yo dentro del acto de dispensación es poder separar, poder decir que existen medicamentos bioequivalentes de alta calidad que tienen su registro sanitario, que cumplen con todos los requisitos y que tienen mayor beneficio que riesgos. Pero esto hay que separarlo de aquellos medicamentos innovadores y genéricos que son de mala calidad y que la Organización Mundial de la Salud los define como medicamentos falsificados o medicamentos subestándar. Este tipo de medicamentos no los necesitamos en nuestras farmacias y necesitamos de herramientas para poderlos identificar porque
tenemos datos interesantes de la misma organización que nos dice que el 10% de los medicamentos a nivel mundial lamentablemente caen en esta clasificación de falsificado o subestándar y que entonces pueden meterse dentro de las farmacias por diferentes tipos de estrategia. Y es una realidad que poco se habla dentro de los foros de las farmacias, pero que lamentablemente pues sucede. Y esto se debe a que los diferentes expertos han identificado no solamente el origen del problema, sino también que incentiva a un fabricante, a un distribuidor o a una persona en particular a meterse en problemas con falsificación de medicamentos y también medicamentos subestándar, es decir, que no son de buena calidad. Y tiene que ver precisamente por dos razones como mensaje final. Y es, por una parte, manipular de cierta manera los precios bajos de los medicamentos. Es decir, el genérico es más barato que el innovador y te ofrece el mismo efecto terapéutico. Sin embargo, este tipo de falsificadores de medicamentos o quien los hace de mala calidad, a bajo costo, pues les parece muy atractivo este mercado porque invierten poco, pero ganan mucho a través de medicamentos de mala calidad, haciendo un fraude precisamente al sistema de salud, aprovechándose de una necesidad social. Y una realidad que lamentablemente está en Latinoamérica tiene que ver porque en nuestros países las penalidades por falsificar medicamentos o hacer medicamentos de baja calidad, en realidad las penalidades son mínimas, es decir, hay un bajo riesgo de cárcel y que por lo tanto esto incentiva a este tipo de fabricantes de genéricos de mala calidad a meterse en estos problemas que afectan directamente a la población y aprovechándose de que muchos de nuestros países pues tienen políticas públicas débiles y que por lo tanto nuestra tarea puede ser facilitar o poner un granito de arena para que se pueda desincentivar este mercado negro de medicamentos. Ya si yo no puedo meterme mucho en la parte política, sí puedo hacer algo más y es estimular o facilitar la educación de consumidor de medicamentos a los pacientes para que puedan tener los elementos de elegir un medicamento genérico bioequivalente de muy buena calidad. Entonces, como conclusión, nuestro enfoque debe de ser como dispensadores de medicamentos en la farmacovigilancia. Y hemos visto precisamente cómo la farmacovigilancia está metida en los 5 puntos principales que les he mencionado sobre los atributos de calidad de los medicamentos. El punto principal de la nueva farmacovigilancia no solamente es reportar los problemas con los medicamentos, sino tener una facilidad o herramientas que nos permitan analizar y comunicar los riesgos de manera mucho más eficaz a la población, que al fin y al cabo pues somos los usuarios finales de los medicamentos y que entonces pues todo esto nos pueda ayudar. Les agradezco muchísimo su atención, esperando que esta información les haya sido muy útil para su día a día y pues espero sus comentarios, experiencias y muchísimas gracias. Doctor Esquivel, maravilloso. Aprendí muchísimo. Mil gracias. Tenemos un mundo de preguntas que creo que, bueno, voy a empezar a tratar de agruparlas como para que podamos contestar el mayor número de dudas que existen dentro de nuestro panel. Doctor Esquivel, una pregunta muy interesante acá y es, ¿qué tan aceptado es un estudio de bioequivalencia in vitro a través de los estudios del perfil de disolución entre el innovador y el genérico? Muy buena pregunta. Son muy aceptables bajo ciertas condiciones. El estudio in vitro, para el colega que hizo la pregunta, o la colega, solamente son aceptables cuando el medicamento tiene un efecto terapéutico local. Como mencionaba, que es tópico, ese es un colirio, es un ótico, es decir, que no pasa a la sangre. Ese estudio in vitro es más que suficiente porque recordemos que la investigación clínica, el principio básico es la ética de la investigación. Es decir, yo no puedo repetir estudios que ya se hicieron anteriormente porque eso significa volver a poner en riesgo a un paciente, ¿sí? En experimentación. La parte ética de la investigación clínica es muy importante. Por lo tanto, este estudio in vitro es más que suficiente para comprobar la calidad. Ahora, para formulaciones que sí hacen el estudio in vitro y aparte hacen el estudio de bioequivalencia, en realidad es un doble atributo de calidad.
medicamentos genéricos bioequivalentes que tienen tanto el estudio in vitro, ¿sí?, en estos estudios de disolución, como el estudio clínico de bioequivalencia, pues les está demostrando dos, tanto la parte in vitro como la parte in vivo. Entonces, ¿qué más que tener dos pruebas para asegurar un mismo principio que es la calidad? Muy bien, clarísimo, doctor, clarísimo. Bueno, y hay muchas preguntas de detalle que voy a empezar a hacerlos, bueno, pero voy a empezar. Y es, por ejemplo, ¿cómo, a ver, cómo puede uno determinar, o mejor, cuál es la definición de eficacia y de potencia de un fármaco? La definición de eficacia tiene que ver con, recordemos que un fármaco tiene una relación dosis-respuesta, es decir, eh, no me quiero meter en tanto término porque sé que no muchos de ellos los que nos están escuchando han llevado estos términos, pero lo voy a explicar de manera muy sencilla. Hay una relación dosis-respuesta. Entre mayor dosis, mayor respuesta terapéutica. La eficacia se define precisamente cuando se alcanza el techo de esa respuesta máxima, ¿sí? Esa es la eficacia desde el punto de vista de farmacología. Desde el punto de vista clínico, la eficacia se refiere a que ha alcanzado esos objetivos terapéuticos que el médico está evaluando. Por ejemplo, se dice que un hipoglucemiante es eficaz cuando me ha disminuido en menos del 7% una hemoglobina glicosilada. Entonces, la eficacia tiene que ver con esos parámetros obviamente, de definición clínica. Por otra parte, la potencia es un aspecto importante porque la potencia me está hablando de la cantidad del fármaco que se necesita para alcanzar esta eficacia máxima. Los fármacos más potentes son aquellos fármacos que se necesita menos dosis para alcanzar una respuesta máxima, ¿sí? Los fármacos menos potentes habla de aquellos fármacos que necesito muchísima dosis o más dosis de comparada con otra para alcanzar esta misma respuesta terapéutica. En el caso, por ejemplo, de nuestra conversación del día de hoy, tanto el genérico como el medicamento innovador tienen el mismo principio activo y que por lo tanto tienen la misma potencia porque no tienen diferencias en la estructura química. Es decir, que es el mismo principio activo, por lo tanto la potencia debe de ser la misma. Y esperaría uno entonces también, obviamente, como lo decían las definiciones, que las dosis sean las mismas. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y bueno, doctor, ¿cómo se garantiza la biodisponibilidad de un medicamento? Ah, garantiza, me imagino que es después, durante el estudio de bioequivalencia, la garantía de la biodisponibilidad se refleja en este estudio, es decir, yo le administro al paciente, perdón, al voluntario le administro esa tableta, ese comprimido, y entonces le voy a medir esa curva farmacocinética. Entonces, por lo tanto, la biodisponibilidad yo la voy a medir, ¿sí? Unas ecuaciones matemáticas en la cual yo voy a medir la biodisponibilidad y comparo la biodisponibilidad del medicamento innovador en este estudio comparado con la biodisponibilidad precisamente del estudio del medicamento que prototipo para genérico. Ahora, ¿cómo la garantizo después? Pues tiene que ver con la consistencia en el proceso de fabricación. Por eso es que el documento de buenas prácticas de fabricación me dice que el principio básico es: yo ya recibí mi registro sanitario, pero mis buenas prácticas de fabricación me aseguran que las formulaciones, que las cajas, que todos los lotes que salgan después de haber obtenido el registro tienen la misma calidad como aquellas que fueron aprobados en un inicio. Ese documento me comprueba precisamente así y que por lo tanto la garantía de la biodisponibilidad de medicamentos que ya están a la venta se garantiza a través del documento de las buenas prácticas de manufactura. Clarísimo. Y entonces eso nos haría concluir que si los fármacos son bioequivalentes, se metabolizan y se excretan en el mismo porcentaje. Exactamente, no hay variación porque recordemos que son el mismo principio activo, es la misma estructura química. Si el nombre del fármaco tiene diferencias, por ejemplo, como les mencionaba, vamos a suponer la duloxetina otra vez.
clorhidrato de duloxetina frente a ascorbato de duloxetina. Aunque suenen diferentes, recordemos que lo que se absorbe es el principio activo y no la sal. Entonces, por lo tanto, lo que se absorbe es duloxetina y ambos no van a tener diferencias en los parámetros farmacocinéticos. Perfecto. Eso significaría, doctor, que digamos que independientemente de la sal, se comportan de una manera parecida, o uno podría decir que si las sales, digamos que las diferencias, sí, que hay una diferencia dependiendo de la sal que acompaña al principio activo. Exactamente, van a tener el mismo efecto terapéutico, eso se espera. Ahora, es importante también aclarar para muchos de los que nos están acompañando el día de hoy, que técnicamente, desde el punto de vista farmacéutico y clínico, no van a tener diferencias en la respuesta terapéutica. Esos nombres diferentes de un mismo principio activo. Por ejemplo, clorhidrato contra ascorbato, ¿no? Retomando el mismo ejemplo. Pero esto hay que separarlo del punto de vista de las patentes, que es donde precisamente yo creo que viene ahí la confusión. Desde el punto de vista de las patentes, sí tienen una diferencia desde el punto de vista de la innovación, pero tiene que ver con los criterios legales de la innovación, no tiene que ver con el efecto terapéutico. Hay que separarlo. Entonces, alguien puede patentar, vamos a suponer, un etanolato de darunavir o un clorhidrato de darunavir, que son medicamentos para VIH, ¿sí? Entonces, el darunavir funciona para lo mismo, inhibe la replicación de VIH. Sin embargo, desde el punto de vista de las patentes, la fabricación de un etanolato es diferente a un clorhidrato, pero eso es diferente al aspecto clínico. Lo que a nosotros nos interesa es que funcione igual y se comprueba a través del estudio de bioequivalencia. Perfecto, doctor. O sea que una pregunta aquí muy relacionada con eso. Entonces, podríamos decir que el diclofenaco potásico y el sódico tienen el mismo efecto terapéutico. Exactamente, sí. Pero recordemos que tiene que ser la misma vía de administración, Claro. la misma dosis, la misma dosis, y que por lo tanto debe de tener el mismo efecto, o sea, no hay diferencia. ¿Por qué lo hacen distinto muchas empresas? Tiene que ver para dar consistencia a sus procesos de fabricación. Es decir, a lo mejor uno lo hizo diclofenaco potásico y otro diclofenaco sódico. Muchas veces tiene que ver con el proveedor. Es decir, bueno, para mí como fabricante me es más fácil conseguir un diclofenaco sódico que un potásico, funcionan igual, ¿no? Entonces, esas diferencias tienen que ver más con el aspecto de fabricación, pero desde el punto de vista clínico no hay diferencia. Perfecto. Y uno podría, digamos, considerar, o mejor, ¿qué factores podrían afectar la biodisponibilidad de los medicamentos? Son muchísimas, es muy buena pregunta. El estudio de bioequivalencia precisamente me elimina todas las variables que pueden influir en la absorción de un principio activo, de un fármaco. Por lo tanto, tengo a voluntarios clínicamente sanos que me van a decir que esos fármacos absorben igual, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que puede afectar? Pues son muchas variables, pero ya no tiene que ver con el medicamento bioequivalente, sino por las condiciones clínicas del paciente. Eso, por lo tanto, hay que separarlo. Por ejemplo, mucho de lo que afecta la absorción de un fármaco en un paciente tiene que ver, por ejemplo, con su tránsito intestinal, con la velocidad de vaciamiento gástrico. Pacientes, por ejemplo, que padecen diabetes tipo 2 tienen un retraso en el vaciamiento gástrico y muchos pacientes que viven con diabetes tienen una absorción más lenta, no solamente de los medicamentos, sino también de los alimentos. Seguramente muchos muchos familiares que a lo mejor conocen que tienen diabetes, se manifiestan mucho que me duele el estómago, el intestino, porque tienen esa pesadez ya propia de la neuropatía que lleva el paciente que vive con diabetes. Entonces, otros factores pueden ser el estado genético del paciente. Recordemos que la genética es una parte fundamental, sobre todo nosotros, que recordemos que como latinos en realidad somos una mezcla de diferentes etnias y que por lo tanto no tenemos, digamos, una definición única que nos pueda definir que genéticamente somos latinos porque tenemos una mezcla de muchísimas cosas. Muchos pacientes, sin saberlo, son metabolizadores lentos o metabolizadores rápidos de los fármacos, lo cual hace que
esos pacientes metabolicen o puedan eliminar muy rápido un medicamento que ni siquiera alcance el tiempo para que le dé el efecto terapéutico. O pacientes que tienen metabolismo muy lento, lo cual provoca que ese fármaco les pueda ser tóxico durante la dosis, entre una dosis y otra. Entonces, ya sí hay muchísimas variables, pero recordemos que ya eso tengo que separarlo, que todas las variables que afectan después tienen que ver con el estado clínico del paciente, pero no tienen que ver con la calidad del medicamento bioequivalente o innovador, sino por el paciente. Y eso lo tiene que identificar el médico de la consulta. Perfecto, doctor. Es decir, que uno podría pensar que el efecto terapéutico está directamente relacionado, por ejemplo, con la enfermedad que padece el paciente o con las características genéticas o, bueno, en fin, que podría tener una persona en particular. Es correcto, sí. Doctor, otra pregunta. ¿Qué vía de administración tiene mayor biodisponibilidad? Perdón, no le escuché. ¿Qué vía de administración tiene mayor biodisponibilidad? Ah, es la intravenosa. Recordemos que la intravenosa tiene el 100% de la biodisponibilidad. Entonces, ¿por qué? Porque yo pongo directamente esa cánula, esa aguja, directamente en la sangre y por lo tanto se absorbe el 100%. Sin embargo, pues obviamente no todos los medicamentos se pueden aplicar así, además sería impráctico, sobre todo para pacientes ambulatorios. Por eso es que existen otras vías de administración, pero recordemos que la biodisponibilidad afecta sobre todo no solamente por la vía, sino tiene que haber por todas las barreras biológicas que tiene que atravesar el fármaco para llegar a la sangre. Entonces, por ejemplo, tenemos que la vía oral no solamente debe de pasar la barrera de la mucosa o del intestino para poderse absorber, sino aparte también toda la parte bucal y la parte del esófago, que también son barreras biológicas. Entonces, esa parte es muy importante poderla comprender porque todos lo que son inyectables tienen mayor biodisponibilidad. Sin embargo, los inyectables, pues para muchos pacientes no es práctico tenerlos al 100% con esa vía. Perfecto, doctor. Bueno, una pregunta aquí también muy interesante y es, ¿cuál es la diferencia entre un medicamento ¿cómo se llama esto? De, digamos, XR, por decirlo de alguna manera. De liberación De extendida. liberación prolongada, exacto, prolongada o liberación, exacto, sí, señor, retardada. Ajá. Pero no le escuché, ¿es XR contra qué? O sea, ¿existe alguna diferencia entre la liberación prolongada y la retardada? Ah, es que tiene que ver con los términos. Sí, En claro. este caso, ambos son modificadores de la absorción. Ambos tienen como objetivo retrasar la absorción para que entonces esta absorción sea más lenta y pueda durar y los intervalos de edificación sean más prolongados una con la otra. La diferencia existe en el tipo de formulación. Por ejemplo, en el caso de las formulaciones de liberación prolongada, muchos de ellos tienen doble o triple capa de excipientes que precisamente tienen diferentes componentes que poco a poco uno lo van liberando. Hagan de cuenta que es como una hamburguesa que le pongo diferentes capas y el fármaco viene siendo la carne. Entonces, esas capitas lo que hacen es que se empiezan, como son excipientes, se empiezan a tener contacto con la mucosa en diferentes tiempos y va liberando el fármaco con diferentes picos, ¿verdad? Ambos sí hay diferencia, pero desde el punto de vista de fabricación, pero desde el punto de vista conceptual, cumplen el mismo objetivo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, digamos que he intentado como agrupar la mayoría de las preguntas. Sin embargo, hay una que aquí me parece muy interesante y es, ¿cuál es la mejor explicación cuando el cliente pregunta qué es mejor, si el genérico o el comercial? Ah, bueno, es que es muy, es que también hay que, la pregunta es muy comprensible y de hecho hasta un paciente que somos todos nosotros se la puede hacer. Es también definir qué para mí qué es mejor. Y eso abrimos un debate que nos podemos extender mucho. Para alguien mejor puede ser que simplemente me cure, ¿no? Para alguien la palabra mejor puede ser que me cueste más barato. Para alguien mejor puede ser que sea más fácilmente accesible porque la farmacia que está en la esquina lo encuentro más rápido.
que irme hasta más allá, más allá de mis territorios para conseguirlo. Entonces esa palabra mejor para el usuario final es muy ambigua. Por eso decía que son muchísimas variables. Ahora, si yo quisiera elegir, ¿sí?, entre un medicamento genérico o innovador, ¿cuál elegiría yo? Pues el que esté disponible en la farmacia. Pues en realidad yo no tendría diferencia en que yo iría a decir, no, sabes que dame el genérico o dame el innovador. Si está disponible en la farmacia ese genérico, lo voy a adquirir porque yo confiaría en que funcione igual, ¿verdad? Pero ojo, de que existen problemas con algunos genéricos, sí los existen, también con medicamentos innovadores. Ambos tienen que ver con los procesos de fabricación, ¿sí? Y sobre todo porque son formulaciones que han incumplido o han tenido problemas en los procesos de fabricación. Y eso empaña muchísimo a los innovadores y a los genéricos de muy buena calidad. Entonces, mi conclusión sería eso, definir qué es mejor desde el punto de vista de cada una de las personas. Perfecto, doctor. Y precisamente, digamos, partiendo de allí, una pregunta que tenemos acá es si los medicamentos en general han tenido un proceso de investigación durante el tiempo y se les ha suministrado a humanos y bueno, se supone que las cosas han marchado bien, ¿por qué terminan en algunos casos teniendo que retirarse del mercado? No le escuché lo último, es que está un poquito lejos su micro. Perdón, ¿por qué terminan en algunos casos teniendo que ser retirados del mercado? Bueno, pues que el retiro del mercado, la gran mayoría de los retiros del mercado, les comento, es por decisión propia del fabricante. Pocas son las ocasiones donde una agencia sanitaria obliga al fabricante a retirarlo. Entonces, estos retiros de medicamentos de los fabricantes incluso es tomado eh, como un cumplimiento no solamente ético, sino también como una medida de precaución en que se puede investigar por qué hubo ese problema con la calidad de un medicamento. Entonces, los retiros del mercado de un fabricante en ese momento es una medida de precaución. Muchos de ellos regresan porque se comprueba con el tiempo de que demostraron que el problema no fue de la fábrica, sino fue durante la cadena de suministro. Entonces, ojo con eso. Los retiros del mercado, si ustedes revisan la literatura, la gran mayoría, más del 90%, fue decisión del propio fabricante como un protocolo precisamente de precaución para que esos lotes que a lo mejor tuvieron problemas, pues no pudiera ocasionar mucho más problemas de lo que uno esperaría. Y después de la investigación, pues entonces se toma la decisión de si se retiran por siempre. Ahora, en algunos casos también existe que muchos retiros de estos medicamentos se deben sobre todo a problemas de sospechas de reacciones adversas muy serias ya en la etapa de la aplicación clínica. Y es que recordemos que todos los estudios clínicos, tanto los convencionales como los de bioequivalencia, recordemos que los estudios clínicos nos responden ciertas preguntas, pero ningún estudio clínico va a responder todas las dudas que tenemos con respecto a la dosis, a la calidad, etcétera, etcétera. Todas tienen limitantes, por lo tanto necesito yo conocer qué tipo de respuesta me está respondiendo ese estudio clínico para ponerlo en su justa medida. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos estudios clínicos se hicieron con todos los cumplimientos que piden las agencias regulatorias, pero ya en la práctica clínica hubo condiciones que ya provocaron que tuviera sospechas de reacciones adversas que no fueron identificadas o que bien fueron menores durante la etapa de investigación clínica para obtener el registro. Pero ya en la práctica resulta ser precisamente que haya un aumento de estos eventos y que por lo tanto también como en el acto de dispensación, la farmacovigilancia y poder identificar esto es un punto relevante porque abona al perfil de seguridad real de un medicamento. De acuerdo, doctor. Y como veo aquí muchas preguntas al respecto, un tema es en lo que ha sucedido con los sartanes y el hallazgo de ciertas sustancias que han motivado el retiro de algunas moléculas, como ha pasado con valsartán o con los sartán últimamente. De hecho, es muy buena la pregunta porque ya hay una actualización. Estos derivados de nitrosaminas, de contaminaciones que se han encontrado,
Me puedo atrever a decir que muchos fabricantes, digo, no se sientan o no se ponen en una fábrica a decir, vamos a hacer un medicamento de mala calidad, no, sino que durante el proceso no se identificaron esos problemas y las nuevas tecnologías que están saliendo para fabricación de medicamentos ya pueden detectar eso que no detectaban los Antes. aparatos convencionales. Ajá. Entonces, el problema no es la impureza, el problema no es que aparezca ese tipo de temas durante el proceso de fabricación, sino lo que hace el fabricante para resolverlo. Entonces, si el fabricante hace algo para resolver el probable problema, pues habla bien de esa empresa, porque entonces quiere resolverlo. La actualización que hubo anteriormente es que sí tiene que ver con un proceso de contaminación y que por lo tanto se tienen que reajustar ciertas partes del proceso de fabricación, pero que entonces esas trazas necesitaría yo comprobar que estuvieron relacionados con las sospechas de reacciones adversas. La actualización resulta ser que no afectan directamente en la respuesta terapéutica, pero que sí muchos tipos de fábricas tienen que reajustar. Pero ojo, ese tipo de técnicas que hacen para fabricar este tipo de fármacos, no todos los fabricantes lo hacen. Por lo tanto, estos contaminantes no les aparecen a todos los fabricantes de medicamentos cardiovasculares, sino solamente a los que hacen ese tipo de técnica. Gracias, doctor, maravilloso. Sí, de acuerdo, porque digamos que sin duda, digamos, el compromiso nuestro, por ejemplo, ahora que estamos en un proceso de retiro de los sartán precisamente por contaminantes, es, pues tenemos que retirarlo rápidamente para garantizar que ningún paciente se va a ver afectado y estamos en todo el proceso nuevamente de reestructurar esta producción para garantizar que el producto es perfecto y no afecta a ningún paciente. Son medidas de precaución que se tienen que hacer y que es una recomendación internacional, claro. De acuerdo, sí, señor. Doctor, la última pregunta, porque yo sé que está cansado y además, pues, ya es tarde. ¿Cuánto dura un estudio de bioequivalencia? Y quiero decir, es una pregunta que nos hicieron como de ¿cuánto tiempo tiene de validez el estudio de bioequivalencia? Bueno, depende de la agencia sanitaria. Entonces, por ejemplo, en México, el registro sanitario con ese estudio tiene una vigencia de 5 años. Entonces, para renovar el registro, se tiene que volver a hacer el estudio. Actualmente hay un cambio de gobierno en México y pues vio que la experiencia demostró que no era necesario repetir el estudio de equivalencia y que por lo tanto la vigencia de ese estudio es indefinida en tanto no se presenten problemas con ese medicamento, cubriendo precisamente la parte ética de no exponer nuevamente tanto a voluntarios como a pacientes a estudios que la conclusión va a ser prácticamente la misma. La misma, Y esto es claro. muy importante porque ya la tecnología ha avanzado tanto que ya es más que suficiente todas las técnicas analíticas y de fabricación que existen para comprobar la calidad, eficacia y seguridad de los tratamientos. Y esta tendencia no solamente es en México, son tendencias que vienen de agencias regulatorias, digamos, con mayor experiencia, de tal manera que entonces pues va en buen camino y esperemos que los fabricantes pues sigan igual. Quien preguntó, pero tenía la curiosidad del estudio en el diseño, también depende del tipo de fármaco. Pero los que nos dedicamos a esto, tanto estudios en pacientes con enfermedades como voluntarios sanos, en el caso de los de bioequivalencia, 2 puntos. Uno de ellos es que dura alrededor de un mes, ¿sí? En lo que regresan y termina, De ¿no? acuerdo. Entonces, sin embargo, no nos llevemos solamente en cuenta que los estudios de bioequivalencia se realizan en voluntarios sanos. Muchos medicamentos bioequivalentes, sobre todo inmunosupresores, oncológicos, algunos antibióticos, algunos intranasales, entre otros, forzosamente hacen estudios en pacientes porque son las recomendaciones que se hacen a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, mucho medicamento oncológico genérico se hace en pacientes que padecen esta lamentable enfermedad y que por lo tanto ese estudio de equivalencia, vean ustedes, es el mismo diseño, lo único que cambia es que son en pacientes que padecen la enfermedad. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. He aprendido un montón, sé que todos aprendimos muchísimo. Es una maravilla poder contar con su compañía y con todo su conocimiento.
para todos nuestros invitados les agradecemos mucho que nos colaboren con la encuesta que les va a llegar ahora, Marce, porque sin duda esto nos ayuda a mejorar y obviamente a tener cada vez más excelentes conferencistas como el doctor Steven. Sí, gracias, Ale. Bueno, doctor, muchas gracias. Yo me uno a los comentarios de nuestra doctora y bueno, no se imagina la cantidad de comentarios. Ale le compartió obviamente las preguntas, pero hay una cantidad de comentarios de agradecimiento y de felicitación por su claridad y bueno, porque definitivamente creo que a todos nos llenó de mucho más conocimiento y de mucho más conocimientos pues para transmitir a nuestros pacientes. Aquí quisiera pedirles el favor, como nos mencionó la doctora, vemos acá, perdón que estaba tratando aquí, antes de la encuesta, quisiera invitarlos a votar la pregunta que hicimos al inicio de la conferencia, donde califiquen de 1 a 10, donde 10 es muy útil y 1 es muy poco útil. Este contenido que acaban de ver, los invitamos a votar. Ya aparece en sus pantallas esta votación para nosotros medir pues ese impacto de la conferencia. Y adicional, ven en la pantalla y también en el chat el link de la encuesta, donde pues evaluamos obviamente la charla, nuestro speaker, y como les decía, para nosotros es súper importante porque permanentemente estamos actualizando nuestros contenidos y queremos seguir creando estos contenidos de calidad para ustedes. Entonces nos ayuda mucho. Me están contestando ese 10 en el chat. Eso se pierde, lo que está en el chat se pierde. Los invito a votar aquí en la pantallita que ustedes están viendo en sus pantallas. Ahí es donde deben marcar de 1 a 10 la puntuación, porque insisto, lo que están colocando en el chat no queda registrado. Aquí ya empezaron a responder. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que nos quedan 2 conferencias adicionales. La que viene es también jueves, es en 15 días, es el 2 de diciembre a las 7:30 de la noche. Principios básicos de intercambiabilidad y bioequivalencia. Y la última charla vamos a tenerla el 9 de diciembre, también jueves a las 7:30 de la noche, el tema es las claves de la dispensación segura en medicamentos pediátricos. Entonces, para que desde ya se agenden, aquí nuevamente les reitero que su certificado de las personas que asistieron a esta conferencia les va a estar llegando a finales de la próxima semana al mail con el que se registraron en este evento. Entonces, voy aquí, creo que aquí ya nos alcanzaron a responder varias personas. Los invitamos a seguirnos apoyando con la encuesta. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Les deseamos una buena noche. Gracias por acompañarnos y los esperamos en 15 días nuevamente y en un mes con nuestra última charla. Doctora Abdiel, muchísimas gracias. No sé si quiere darnos un saludo de despedida. Claro que sí, pues les agradezco muchísimo su atención y esperando pues a lo mejor algún día vernos en persona. Gracias. Gracias, claro doctor. Que sí, doctora. Esperamos que así sea. Y gracias a todos. Muy buena noche. Marce, buena noche. Gracias, Ale, igualmente. Que descansen. Cuídense mucho. Gracias.